en mi computadora y aparece que está... Bueno, antes que nada, doctora, muchísimas gracias por este espacio que nos regala, nos brinda, para que nos apoye en cuanto a este tema del que estamos viviendo, obviamente, lo de la pandemia. Cómo poder comprenderlo, analizarlo de manera socioemocional para la gente. Pues mira, Enrique, una pandemia es una situación que nos obliga forzosamente a tomar medidas que sin duda interfieren, vamos a llamarle así, con la cotidianidad de nuestras vidas. Nos exige, en el caso específico de este COVID-19, el mantenernos en aislamiento social, el recluirnos, el detener, digamos, la cotidianidad de nuestras vidas, como estábamos acostumbrados, y esto sin duda nos mete en un estado de desconcierto. Y el desconcierto es un estado cognitivo, emocional, que desata otro tipo de emociones que pueden ir, y eso dependerá de cómo autorregulemos el estado emocional, que pueden ir desde el miedo a la incertidumbre de qué está sucediendo, qué va a suceder, etc. O bien podemos transitar a un estado más reflexivo, menos impulsivo en términos de las emociones, sobre el cual podemos entonces empezar a adoptar acciones y estados anímicos que nos permitan una readaptación a esta nueva realidad, a este nuevo estado del ser y del estar ahora en distanciamiento social. Y sin duda, la opción por la que optemos, es decir, hacia dónde nos movamos, pues dependerá justamente de cómo dispongamos de estas habilidades socioemocionales con las que todos contamos y que, pues, si no las tenemos de inmediato, las podemos ejercitar. Y yo más bien diría que las deberíamos de ejercitar en una situación como esta que se nos presenta, dado que, pues, es una situación inesperada, y entonces el proceso de reajuste personal, nuestro propio estado emocional, pero también de reajuste social, requiere precisamente que nos pongamos en el ejercicio de estas habilidades socioemocionales. El micro está apagado. Y indudablemente todo esto también se conjugan muchísimas cosas, como por ejemplo el pánico, que es algo muchas veces que la gente no puede controlar. Es correcto. El pánico surge cuando la situación nos sobrepasa. Y entonces el pánico, siendo como el estado del miedo más exacerbado, de la familia del miedo, el pánico es el miedo con mayor intensidad. Pueden suceder tres escenarios. El primero es que nos paralicemos y entonces no sé qué hacer y entonces prefiero incluso no hacer nada porque no sé hacia dónde moverme. El segundo escenario sería un confrontamiento, digamos, agresivo, adversivo hacia la situación. Entonces me dispongo a pelear o a enfrentar esto con los recursos que tengo. Y entonces lo podemos ver, por ejemplo, en las escenas del supermercado donde la gente se arrebata las cosas porque está tratando de enfrentar esta situación desde un pánico que quiere pelear la situación. Y luego finalmente, pues, podemos también optar por huir, por negar la situación, por no querer estar ahí presentes, por incluso tomar una actitud hasta negligente, diría yo, de decir, no, a mí no me va a pasar nada y entonces mejor me mantengo en mi actividad cotidiana. Yo creo que el pánico, siendo este estado exacerbado del miedo, nos debería de servir para ponernos en un estado de alertamiento participativo. Es decir, de saber que hay que tomar acciones, pero que esas acciones se tienen que tomar con inteligencia, de manera objetiva y bien informada. Y no dejarnos llevar por este impulso primero de lanzarnos o al pleito o de plano paralizarnos o tratar de negar la situación. Es muy fuerte el pánico y entonces lo primero que necesitamos es hacer una pausa para abrir un espacio para la razón. El pánico es una de esas emociones que secuestra nuestro cerebro subcortical. Hay una estructura ahí que se llama la amígdala, que está por debajo de nuestra corteza cerebral, que actúa en automático, porque presiente, es sensible a una situación de amenaza, y entonces es importante calmarnos.
Necesitamos para ello hacer una pausa, respirar, tomar las cosas con objetividad, con información veraz. Esto es algo importantísimo en estos momentos. ¿Qué tipo de información y dónde buscamos esta información para tomar decisiones? De manera que nuestras acciones sean consecuentes con este estado de razón más pausada. No es que el pánico en sí sea negativo, en realidad nos está avisando de que hay algo que es distinto, hay una situación que nos obliga a tomar acciones de protección de nosotros mismos, de nuestros seres queridos, etc. Aquí la cuestión es qué tipo de acciones, porque todas las acciones tienen consecuencia y me parece que ante una situación tan agravante que genera pánico, las acciones tienen que ser todavía más inteligentes. Doctora, también el mecanismo para poder defenderse de la situación cuando es el pánico, no solamente el pánico, también el desempleo, el hambre, o sea, es muchísimo toda esa parte de temor de la gente que muchas veces no nos deja reaccionar en un instante. La situación que estamos viviendo, decíamos, es altamente abrumadora. Es decir, yo creo que en la historia del siglo XXI no habíamos visto, no habíamos vivido nada parecido. Y a pesar de que contamos con ciencia y tecnología, las soluciones no parecen estar a la vuelta de la esquina. Es decir, parecería que esto nos va a tomar un rato de readaptación. Y eso nos obliga entonces a tomar nosotros mismos medidas para transitar esta crisis de manera resiliente. Es decir, que podamos salir avante de la mejor manera posible, conservando y cuidando el mayor bienestar físico, por supuesto, la salud ante todo, pero también emocional. Que los quebrantos que esta crisis traiga se puedan, si no reparar, por lo menos transitar de manera que podamos regresar a un estado de bienestar. Y en ese sentido, me parece que necesitamos tomar acciones para ello. Necesitamos cultivar activamente la resiliencia física, cuidando de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, de nuestra activación física, de nuestras horas de sueño, estar en esta reclusión al interior de casa sin salir a hacer nuestras actividades cotidianas, interrumpe nuestros ciclos de sueño habituales, sobre todo de los niños. Entonces es importante establecer estas rutinas flexibles que nos permitan transitar en una readaptación resiliente físicamente para que no vayamos a desgastarnos, para que no vayamos a enfermarnos. Lo mismo la alimentación, priorizar qué es nutritivo y qué es simplemente un deseo o un carbohidrato que nos va a generar un poquito de contento. Entonces, cuando el empleo escasea, hay que ser súper eficientes en el gasto. Entonces, priorizar la salud en ese sentido. Y después cultivar activamente la resiliencia emocional. Es muy importante cultivar una actitud positiva. Y quiero decir que por actitud positiva no estamos hablando de un optimismo en donde las cosas así simplemente o mágicamente creemos que van a estar bien. No, es cultivar una actitud, decíamos hace un momento, de informarnos correctamente para estar en un estado de calma informada. De manera que si tenemos que tomar acciones, las tomemos desde esa información. Y cultivar también la resiliencia emocional tiene que ver, y sobre todo, con cultivar nuestras relaciones sociales, con nuestros seres queridos, que son quienes nos dan apoyo y con quienes nos miramos para saber que estamos bien. Y entonces, incluso cuando estamos separados por la distancia geográfica, incluso entre país y país, es importante mantener el contacto. Hablarnos por teléfono, vernos por las tecnologías que hay ahora disponibles para acompañarnos y para saber que no estamos solos. Las personas que viven solas, en soledad, es todavía más importante que busquen esta compañía, este diálogo compartido, de manera que podamos cultivar esta resiliencia emocional. Asimismo, es importante estar muy atentos a estos pensamientos catastróficos que podrían llegar en un momento dado ante una situación tan abrumadora. Las situaciones que van más allá de nuestra percepción de capacidad para lidiar con ellas generan ansiedad. Y la ansiedad es este estado emocional que formula siempre una hipótesis catastrófica.
sentimos que lo peor va a venir. Y tenemos que ser muy vigilantes a este tipo de pensamientos porque nos llevan a un desgaste emocional, por un lado, y por otro lado también a actuar de manera incluso errática en nuestro comportamiento con los demás y en nuestra actitud hacia el momento que estamos viviendo. Entonces, cada vez que empecemos a sentir que ya viene ese pensamiento catastrófico en donde sentimos que las cosas no van a salir bien, que esto se va a poner peor, que es el fin del mundo, yo no sé qué tantas cosas aparecen además en los fake news, en las redes sociales, necesitamos hacer una pausa, necesitamos detenernos en ese instante. Yo los invito a que incluso practiquemos la respiración consciente. Me detengo y respiro profundamente y me doy cuenta que estoy entrando en ese estado catastrófico y redirecciono mi atención. Es decir, busco algo más, algo otro que hacer, que estar, que más bien me proporcione bienestar emocional. Es importante en este estado en el que estamos de confinamiento, de poca actividad hacia la calle, de no rutinas preestablecidas, realmente estar en un estado creativo que nos permita generar actividades que no solamente nos permitan cumplir con el trabajo, con lo doméstico, sino que nos permitan cultivar también un estado de florecimiento interior, que podamos divertirnos incluso, que podamos generar actividades creativas, gustosas, gozosas, y no se necesita de un gran presupuesto para ello, ¿verdad? Podemos tener una conversación, podemos jugar cartas, podemos dibujar, podemos leer, podemos escuchar la radio, música que nos haga sentir que seguimos aquí y que estamos bien. Y finalmente, me parece que uno de los pilares de la resiliencia emocional es el agradecer, el dar gracias por lo que sí hay y ser muy objetivos en ello, ser muy observantes, estar muy presentes en nuestro contexto actual y saber que aunque falten ciertas cosas, aunque pareciera que hay otras que se han desvanecido por esta situación, hay otras que se mantienen y que son pilares de mi bienestar. Mi propia salud, por ejemplo, la salud de mis seres queridos, la compañía que puedo recibir de mis familiares, de mis hijos, de mis amigos, de todos aquellos que están conmigo viviendo y atravesando esta crisis. Entender que este es un proceso colectivo y que finalmente lo que queda, lo que hay, lo que estoy en este momento es para agradecer. Y si lo hacemos conscientemente, realmente favorece a la resiliencia emocional. Se volvió a apagar el micro. Ya lo apagué porque esta pandemia que estamos sufriendo nos va a llevar a un gran cambio, sin lugar a dudas. Toda acción genera una reacción. Todo esto, ¿qué puede venir de bueno, doctora? Para eso, ¿qué puede animar más a la gente? Yo creo que este tipo de incidentes, si los manejamos bien, es decir, con esta inteligencia emocional de la que hemos hablado, nos convierten en seres mucho más solidarios, por ejemplo. Y nos vamos dando cuenta del valor que tiene el servicio o la ayuda que otras personas nos pueden prestar y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de ello. Y podemos hablar de los servidores de salud pública, de los repartidores, de los cajeros, de la gente que se dedica a transportar los alimentos, que en ocasiones no son invisibles, pero hoy entendemos la importancia que tienen en nuestras vidas. Pero al interior de casa también me parece que ocurre un proceso de revalorización de la importancia que tiene aprender a convivir y a colaborar como grupo, como familia, como equipo, entre amigos o entre familiares. Entonces, esto nos hace ser más colaborativos y más solidarios. También nos podemos volver más resilientes, entender que este tipo de crisis suceden. Suceden porque, bueno, desafortunadamente, entre otras cosas, los seres humanos han invadido los ecosistemas en donde habitan animalitos que padecen de enfermedades que pueden ser transmitidas a los seres humanos. Y entonces creo que también nos hace mirar el mundo exterior, ahí atrás de nuestras ventanas, a donde no podemos ir ahora, con mucho más aprecio, con mucho más gratitud, porque ahora sabemos qué se siente no estar ahí. Entonces creo que este tipo de incidentes y en particular esta crisis, esta pandemia, nos debiera de encontrar el día que todo esto termine, porque todo pasa,
nos debería de encontrar mucho más solidarios, mucho más colaborativos, más resilientes y más agradecidos con lo pequeño y con lo grande que sucede en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, va a haber cambios socioemocionales. Totalmente. Yo creo que las personas se van a volver a mirar con mucho más, pues con mucho más cariño, con mucho más respeto, con un encuentro mucho más afectivo en ese sentido. Y eso sería como en el marco de lo positivo, pero tenemos que estar alertas también, porque me parece que el primer reencuentro también podría ser reticente, es decir, podríamos continuar con estos pensamientos un poco desde el miedo de no querernos acercar, de no querernos saludar, de guardar todavía un distanciamiento. Yo sugiero que si este fuera la recomendación de las autoridades de salud, es decir, que tenemos que mantenernos en este distanciamiento por cuestiones de salud, bueno, pues que aprendamos otras formas de reconocernos en el espacio, de saber que estamos ahí, de convivir en el mismo lugar, aunque estemos distanciados, pero con una cercanía empática, con una cercanía afectiva, que sepamos al vernos al menos que somos parte de este mismo proyecto. Y este me parece que sería como el otro aprendizaje. Saber que en este planeta vamos todos juntos, no hay otro, y que por lo tanto lo que nos sucede a algunos nos sucede a todos. Y que por lo tanto la actitud debiera de ser justamente desde esa empatía colectiva. Doctora, con esto tenemos, yo creo que suficiente. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por estos minutos. La verdad que muy interesante su plática. Pues estoy a tus órdenes, Enrique. Me da mucho gusto. Platícame, si se puede un poco, aprovechando. El público son nuestros compatriotas latinoamericanos en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, lo que quiera decirme, dígame. No, me parece muy bien. Yo pienso sobre todo en el fenómeno del hacinamiento, ¿no? Las personas que viven en espacios reducidos. Es importante que en ese sentido también, cuando vivimos en un espacio reducido, cuando somos varias personas en una casa pequeña, es importante encontrar los espacios para tomarnos un momento cada quien en una suerte de privacidad que nos permita volvernos a encontrar con nosotros mismos para regresar a la convivencia. Porque los roces en un espacio reducido pueden ser más frecuentes. Entonces, es importante que si nos encontramos en una situación así, nos demos o entremos en conciencia de la necesidad que será entonces buscar, pues quizá turnos, por momentos, lugares o espacios en donde yo pueda restablecer contacto conmigo mismo, calmarme incluso, para poder regresar a una convivencia más sana. Sí, claro, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias.